escuchamos bien. Nosotros, más que traerles una presentación hecha en un PowerPoint, tenemos esta presentación hecha, digamos, como en tiempo, o sea, viendo la aplicación de la herramienta. Lo primero que tenemos que decir es que en el ejercicio de la gestión ambiental y el ordenamiento territorial y lo que nosotros realizamos, y hoy también como consultores de planes de ordenamiento territorial, somos unos convencidos totales de dos cosas. Primero, que hacer ordenamiento territorial y gestión ambiental hace 20 años en función de la disponibilidad de la información y las herramientas es una cosa que cambió del cielo a la tierra con los sistemas de información geográfica. Eso es lo primero. Y lo segundo, que a pesar de que aquí en Colombia, y en cabeza de una persona a la cual admiro por su visión, que es Elena Gutiérrez, hoy tenemos unas herramientas que han ido copando todos los espacios, pero que aún la tarea es muy grande por poder poner los sistemas de información no como fuentes de información para mostrar dibujos o mapas, y me disculpan si a veces hablo así, ni para coger y bajar la presentación y capturar la pantalla, sino como herramientas de gestión. Herramientas de gestión implica herramientas que permiten tomar decisiones, y tomar decisiones en función de para donde trabajamos todos, para la calidad de vida de los habitantes del territorio. Entonces, esto es muy importante. Cuando estoy yo en una conversación con Elena y con la doctora Margarita Marino, a quien conozco hace mucho tiempo y respeto y admiro mucho, y conozco la historia de todos los procesos que ella siempre ha iniciado, unos con más éxito que otros, pero siempre en una constancia de que la gestión en el territorio se hace de manera integral y participativa. Y por el otro lado está el tema de los sistemas de información geográfica, que los sistemas de información geográfica no son solo para expertos de información geográfica. Eso es otro mito que hay que quitarse, porque hay muchos grados. Hay el que los programa, el que los hace y el que los visualiza, y el que hay muchas personas que los usan, donde me identifico yo, que no soy experto en la herramienta, pero creo que la uso en función del rol que desempeño dentro de un equipo y un proceso de gestión. Y cuando empezamos a hablar de esto, de que tomáramos como un piloto de un número de municipios, y donde pues afortunadamente, como dice uno, se alinearon los planetas, en el caso de que estamos hablando, y precisamente la empresa a la que nosotros pertenecemos, que se llama Siglo XXII, estaba realizando el plan de ordenamiento de Sesquilé, pues por eso estamos nosotros acá. Entonces, vamos a contar, hay un micrófono abierto. Porfa, hay un micrófono, ya. Listo. Entonces, nosotros lo que les vamos a contar es la experiencia y el estado. Yo creo que hay muchas personas que pueden conocer el estado en que está esta información, pero sé que hay muchas que no saben o que desconocen que ya hay una información en sistemas de información geográfica de municipios que ya está georreferenciada, montada, siempre como cualquier proceso de planificación y gestión susceptible de ser mejorada. Yo creo que ese es uno de los principios de la planeación y gestión. Siempre debe ser, es susceptible de ser mejorada. Entonces, nosotros como Siglo XXII hemos venido asesorando al municipio de Sesquilé. Les vamos a mostrar la información que existe tanto en el diagnóstico como... Perdón, ¿me escuchan? Sí. Esencialmente la información del diagnóstico, porque nosotros también tenemos la etapa de formulación. La etapa de formulación en un plan de ordenamiento territorial, digamos, es la propuesta de modificación. Esa la estamos construyendo con la administración actual. Entonces, aquí me acompaña a mí el ingeniero Diego Pulido, ingeniero catastral y geodesta,
Y yo le voy a dar la palabra a él para que vaya contando lo que nosotros tenemos desde lo general, como pueden ver en la pantalla, Colombia, y cómo se va acercando uno al territorio y poderles dar, como dicen, un paseo por los diferentes niveles de información que tenemos y pues para que esto contribuya a que todos nos pongamos en un mismo nivel de conocer qué se dispone para que esto sirva para muchas cosas. Esto sirve, como lo vamos a ver ahorita, para muchas aristas de lo que es la gestión pública y la gestión del territorio. Entonces, Diego, te doy la palabra y nos vas contando. Y esto es un modo de presentación en que yo voy metiendo la cucharada y voy avanzando en temas. Y si les parece, lo hacemos de esa manera. Tengo un audio ahí muy abierto. ¿O es el tuyo, Diego? Buenas tardes, ¿ahí me escuchan bien? Hola Diego, Sí, te escuchamos bien. Perfecto, yo creo que la introducción que acaba de hacer el ingeniero Sergio ha sido súper completa. Efectivamente, como él lo comenta, la idea es mediante un ejemplo de estudio que estamos manejando ahorita, que es el municipio de Sesquilé. Queremos mostrarles cómo ArcGIS no simplemente es una herramienta en donde se despliegue información geográfica, sino es una herramienta que le permite a la comunidad conocer su territorio y tomar decisiones a partir de él. La información que nosotros les estamos mostrando, y antes de entrar puntualmente, queremos decir que en los últimos años las entidades pues ya se han preocupado, han visto la importancia de tener espacializada su información, y entonces ya muchas de ellas tienen geoportales en donde uno puede descargar la información y a partir de ella pues realizar diferentes análisis. Esta información que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, es tomada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces vamos a ir, como lo mencionó el ingeniero, de lo general a lo particular. Tenemos que el municipio de Sesquilé pues se encuentra en el departamento de Cundinamarca, hacia el costado nororiental. Aquí lo estamos viendo. Está conformado por 11 veredas, también aquí ya se están desplegando, y tiene un área de 14.078 hectáreas. Digamos que antes de nosotros iniciar con la zonificación de las zonas ambientales, de amenazas y demás, pues es bien importante que conozcamos cómo está distribuida la zona urbana, la rural, los centros poblados. Entonces encontramos que para el municipio de Sesquilé hay un centro poblado que se llama San Roque, hay otro que se llama La Playa y tenemos un casco urbano principal. A partir de esto y de otro elemento, otra capa que se llama la base predial, pues nosotros digamos que esa es como nuestro óleo para empezar a desplegar la información y conocer un poco más el territorio. Primera cucharada. Listo. En este momento, Diego va a hacer un proceso que fuera de mostrarles para qué sirve la herramienta, digamos que ustedes también van a poder ver algo muy afín al proceso de cómo se construye o cómo se desarrolla un proceso, digamos, de plan de ordenamiento territorial. En este caso, un plan básico de ordenamiento territorial. Cómo surge y cómo inicia uno desde el conocimiento del territorio y cómo lo vamos construyendo. Diego acaba de sacar una carta que es como la rejilla y la plantilla. La rejilla y la plantilla que uno tiene en este momento es la división, digamos, la base predial del municipio. Esa yo se la pongo al territorio cada vez que quiero mirar algo para poder hacer actuaciones con respecto a la propiedad, porque acá hay un tema fundamental sobre todo esto, que son los derechos de la propiedad con la función ecológica, la función social y la función ecológica, que son temas muy importantes. Pero por otro lado vamos a ver cómo se empieza a construir desde la base natural, desde las áreas, como Diego ya va a explicar, desde las áreas de importancia ambiental, área de importancia ecosistémica, y cómo vamos dentro del urbano y lo rural
constituyendo unos niveles de información para la toma de decisión. Adelante, Diego. Así es, ingeniero. Entonces, bueno, aquí ya vamos a empezar a desplegar información. Es importante mencionar que nosotros manejamos dos tipos de información, una información base y una información temática. La información base, digamos, es información que consultamos directamente en las entidades y que no podemos modificar, digamos, como la delimitación de una reserva forestal. Y la información temática es la información que nosotros generamos a partir de insumos que consultamos en entidades. Les pongo un ejemplo, voy a apagar un segundo la capa predial. Nosotros tenemos las curvas de nivel que igualmente nos las proporcionan entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o las podemos consultar de fuentes como el PONCA, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas, para este caso el río Bogotá. A partir de ellos, las curvas de nivel, como sabemos, nos permiten conocer las variaciones en altura de un relieve. Calculamos capas ya más visuales que nos permiten ver cómo es la variación en alturas en un territorio. Acá estamos viendo el modelo digital de elevación de Sesquilé. En color azul vemos las zonas más altas del municipio, en color verde las zonas más bajas, y estos colores azules verdosos son las zonas intermedias. Tenemos también el famoso TIN, o el Triangular Irregular Network, la red irregular de triángulos, que ya lo que nos permiten es ver, hacernos una idea un poco tridimensional de cómo está distribuido el relieve en el municipio, y otras coberturas que también son generadas por nosotros, como el modelo de sombras, que también, al igual que el TIN, nos permite pues hacernos una idea un poco más tridimensional de cómo es el relieve. Voy a dejar por temas de visualización esta capa encendida unos segundos y vamos a empezar a ver ya capas puntuales ya del territorio. La primera que vamos a ver son las clases agrológicas. Esta capa nos permite conocer las propiedades del suelo según sus capacidades biogeoquímicas. Entonces, digamos que esta capa la crea el IGAC, está dividida en 8 clases, categorizadas en números romanos, en donde las clases 1, 2 y 3 son suelos que son tan buenos que deben ser destinados a la reserva agrícola alimentaria. Los suelos 4, 5 y 6 son suelos que no presentan tantas restricciones, por decirlo así, y los suelos 7 y 8 corresponden a suelos que han sido tan afectados por actividades antrópicas o que presentan coberturas boscosas que ameritan ser conservadas. Entonces, para tener acá las clases que más nos interesan, vamos a desplegar únicamente las clases 2 y 3 que corresponden a los suelos que deben ser conservados y destinados únicamente a la reserva alimentaria. Entonces, acá estamos viendo en color verde las zonas del municipio que presentan este tipo de suelos que deben ser conservados y protegidos. ¿Listo? Esto es una cosa también muy interesante de ArcGIS, la manera en cómo nos permite pues visualizar información espacial. Otra de las capas que se construye a partir de información base como las curvas de nivel son las pendientes del suelo. Las pendientes del suelo son muy importantes a nivel de ordenamiento territorial porque nos dice en qué partes del municipio no se pueden adelantar desarrollos porque pueden poner en riesgo infraestructuras y obviamente la vida de las personas. En esta capa estamos viendo pues el rango por pendientes. Tenemos de 0 a 3, 3 a 7, 7 a 12, 12 a 25, 25 al 50%, y ya entramos en los rangos que presentan ciertas restricciones, como las partes que presentan rangos del 50 al 75%, son zonas al 75 y el 100% y mayores al 100%, que son zonas que en las que no se pueden adelantar desarrollos, digamos, a nivel de viviendas y cosas por el estilo. Nuevamente. Bueno, mira, acá hay un elemento muy importante de lo que ha explicado Diego. Como él muy bien lo dijo, tenemos una información base que es
para todos los que están acá. Bueno, si unos conocen más y otros menos, pero es como conocer, como si uno cogiera el municipio y lo pudiera poner en una maqueta y poderlo conocer sus curvas de nivel, conocer cómo es la orografía, cómo son las pendientes y cómo es todo esto. Pero es que aquí una cosa es tener las montañas, el relieve, pero otra cosa es empezar a aplicar las normas o las políticas públicas ahí. Y lo que está dando Diego es un ejemplo de eso. Es decir, el hecho de que las pendientes estén clasificadas en una norma, uno ya empieza a llevar la norma a la aplicación del sistema de información geográfica. Lo mismo el de clasificación agrológica. La clasificación agrológica es una capa base que sale del IGAC y entonces uno la lleva y la cruza en el territorio y la va superponiendo. ¿Cómo iniciamos nosotros un proceso de ordenamiento territorial? Pues lo primero que empezamos a mirar es un tema que se llaman los suelos de protección. Y aquí voy a decir una cosa muy importante para todos en cuanto a lo que es suelo de protección. En el ordenamiento territorial se tiende a confundir el término protección cuando se habla de protección con respecto a los temas ambientales. Los temas ambientales, digamos la normatividad ambiental, hay una confusión de criterios de protección. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque en el ordenamiento territorial, en protección, una de las categorías son los suelos, digamos, de una importancia ambiental, y ahorita los disgregamos, pero también son suelos de protección, los suelos de infraestructura de servicios públicos, desde ordenamiento territorial, también son suelos de protección, todos aquellos bienes de interés cultural, también son suelos de protección, también son suelos de protección estos. Desde ordenamiento territorial, un suelo 1, 2 y 3 agrícola es un suelo de protección, pero hay que entender la protección, suelos que tienen un nivel de protección para ser destinados a un uso especial. E igualmente, también hay suelos de protección por riesgos. No necesariamente un suelo que se encuentre en riesgo, que es un suelo de protección, quiere decir que no se puede usar para nada. Puede usarse para algo que no está asociado al riesgo o a las vidas humanas. Entonces, aquí lo que estamos integrando nosotros es información cartográfica con normas y políticas públicas, y eso, el cruce de esto nos va dando una clasificación del suelo que nos permite determinar cuáles son las reglas del juego para que el municipio piense cómo va a ser el modelo de ocupación. Me explico. Modelo de ocupación es, no voy a entrar a todo el proceso cómo se concerta, pero modelo de ocupación es lo que quiere el municipio ser. Yo quiero ser un municipio donde mi vocación sea el turismo ambiental, o yo quiero ser un municipio que voy a ser un municipio dormitorio de una gran urbe como Bogotá, o yo voy a ser un municipio dedicado a la industria, pero eso no es una cosa es el querer ser y otra cosa es el poder ser, y el poder ser son las reglas del juego que están aquí. En el sistema de información geográfica es donde se visualiza qué se puede y qué no se puede. Eso lo sabe uno, lo dice la norma, pero al tener una herramienta de estas, esto es mucho más fácil y te permite estar. Yo siempre he dicho que a un jefe de planeación de un municipio y a todo su consejo, a todo su equipo de gobierno, lo primero que le deberían dar el día que se posesione son unas horitas de vuelo en helicóptero para conocer el territorio. Pero hoy día, gracias a Dios, el vuelito se puede hacer desde un sistema de ArcGIS. Siga, Diego. Así es. Bueno, entonces, nuevamente como hicimos con las clases agrológicas, aquí lo que voy a hacer es seleccionar, o sea, decirle al programa que me visualice, me espacialice únicamente las zonas del territorio que presentan pendientes que no permiten desarrollos. Entonces, ya las tenía seleccionadas. Y nuevamente entonces el programa me va diciendo qué partes del territorio van siendo afectadas por clases agrológicas
y por pendientes superiores al 50%. Esta información ya que voy a mostrar acá ya es consultada de fuentes oficiales, son las capas que les decía que no podemos modificar, como el río Bogotá. Está la resolución 174 del PONCA del río Bogotá, es esta que aparece acá. Tenemos la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, que si podemos observar, pues tiene sentido que dentro de esa reserva aparecen las zonas con altas pendientes del municipio. Tenemos el páramo de Chingaza, tenemos el embalse, tenemos la laguna de, ¿cómo es? La laguna de Sesquilé, ¿cómo se llama? Guatavita. La del Cacique de Guatavita, así es. Tenemos los drenajes, estos drenajes nos los proporciona la CAR y según, como lo mencionaba el ingeniero, aplicando normas de superior jerarquía, se le asigna una ronda de protección a estos drenajes y tenemos que esto es nuestro punto de partida, la estructura ecológica principal del municipio, y a partir de esto empezamos la toma de decisiones a nivel de qué se puede y qué no se puede hacer en el municipio, diferente a usos de conservación y protección ambiental. Perfecto, Diego. Dame la palabra de un segundo. Miren, ustedes acaban de ver en una forma pues muy rápida, porque esto ya está construido, pero partimos de un croquis, como cuando uno estaba pintando, le tocaba pintar en su municipio. O sea, ahí partimos del croquis. Diego, quédate ahí donde estás. Gracias. Ese croquis lo fuimos alimentando con todo lo que básicamente constituye lo que se puede definir la estructura ecológica principal. Aquí pueden ver ustedes un elemento, digamos, que es parte fundamental de Sesquilé, que es el embalse de Tominé, y toda la parte de conservación alta y la riqueza, digamos, de patrimonio ambiental que tiene Sesquilé, que en su gran mayoría ya ha sido declarada. Es muy importante decir que no todas las zonas de importancia ambiental tienen declaración. Aquí están Chingaza, Cacique Guatavita. Hay otras como el río Bogotá, esa línea que ven del río Bogotá. Si Diego puede hacer zoom, esa ya tiene coordenadas, tiene una resolución que ya, hasta ahí Diego, que ya sale con su cota de máxima inundación. Pero adicionalmente, hagamos un zoom out, Diego, está todo el sistema y el drenaje del territorio. Dicho de una forma, digamos, muy coloquial, si uno aterrizara en Sesquilé, en un país que no conociera, y que no conoce uno nada del territorio, y a ti te ponen esto, eso quiere decir, eso quisiera decir como, vea, en todos estos suelos que ya están espacializados, no se le ocurra pensar en un tratamiento o en un uso distinto al que lleve políticas de conservación, porque en eso yo también tengo una tesis muy fuerte, que es que los suelos de protección no es suelos donde no se pueda hacer nada. Es más, yo pienso que cuando uno protege para decir no se puede hacer nada, lo que fomenta es la ocupación indebida de los territorios. No estoy hablando, también aclaro, que hay que hacer actividades dentro de que alteren, digamos, las coberturas vegetales dentro de nuestros páramos, pero sí hay muchas actividades que hacer porque no todo está 100% conservado. Hay que reforestar, hay que recuperar territorios. Bueno, eso de reforestación y restauración del suelo es otro tema, pero aquí ya me está diciendo dónde yo no puedo destinar para usos que no son compatibles con estas áreas, y la herramienta ya me está diciendo. O sea que el señor alcalde, cuando quiere pensar y proponerle al Consejo Municipal y eso, el modelo de ocupación del territorio, uno le dice, mire, aquí ya en su sistema y con precisión de coordenadas, estamos mirando que aquí está el embalse, que aquí están los ríos, que aquí hay zonas declaradas y que acá hay una estructura ecológica fundamental
sobre la cual yo tengo que tenerla como referente para adoptar un modelo de ocupación del territorio y poder tener un acuerdo o un decreto. Es decir, si los usos urbanos, los usos agrícolas, los usos industriales, todos estos usos, pues vaya pensándolos, pero no dentro de estos, algo así. Y partir de acá es fundamental. Y esto, decirlo es obvio, pero vaya a hacerlo antes cuando no había una herramienta como estas para poderlo trabajar. Siga, Diego. Bueno, así es. Diego, Sergio, perdón, los interrumpo. Algo que se nos olvidó decir fue la parte de las preguntas, entonces vamos a invitar a las personas que tengan algunas preguntas que lo pongan en el chat. Ya estamos pasando esto también por Facebook Live, entonces hay unas, ya tenemos 2 o 3 preguntas, entonces si quieren nos avisan en qué momento los podemos empezar a hacer para aclararlas. Perfecto. Bueno, como ustedes quieran, si quieren, dejamos que Diego pase en la parte de explicación de cómo se compone todo y hacemos un alto y tú nos puedes ayudar con irnos transmitiendo las preguntas. Claro que sí. Gracias. Listo, perfecto. Yo, digamos, ya voy cerrando la presentación, pero entonces antes quería mostrarles un tema que también es muy importante para la toma de decisiones y es el tema de amenazas y riesgos. Digamos que el tema de amenazas y riesgos se calcula a partir de un marco normativo que tenemos, que es el Decreto 1077 de 2015. Allí pues se nos indica cómo se deben construir las diferentes zonificaciones para los fenómenos de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. Esto que les voy a mostrar acá, digamos, es el insumo final de realizar varios cruces. Se tiene en cuenta geología, se tiene en cuenta geomorfología, coberturas del suelo, fallas geológicas y otros insumos más, y aquí nos permite obtener como resultado final la zonificación de amenazas por movimientos en masa en el municipio de Sesquilé. Simplemente en color verde estamos viendo las zonas del municipio que no presentan amenaza, en amarillo las zonas que presentan un grado medio de amenaza y en rojo las zonas que presentan un alto grado de amenaza. Lo mismo nuevamente para el tema de toma de decisiones en el ordenamiento territorial. Digamos que nosotros debemos tener en cuenta aquellas zonas del municipio que se encuentran en amenaza media y en alta, y a partir de estas zonas se hace un cruce con zonas de expansión, con zonas donde haya vivienda campestre, donde hayan equipamientos, y esto nos permite conocer las condiciones de amenaza y las condiciones de riesgo para el territorio. Aquí simplemente de manera visual, como hemos venido haciendo, voy a pedirle al software que únicamente me deje encendidas las zonas del municipio que tienen amenaza media y amenaza alta. Si a esto le sumamos lo que habíamos visto de recursos naturales, tenemos pues ya básicamente la zona en donde debemos tener cuidado para la toma de decisiones, y a partir de esto y un pequeño ejemplo de lo que nosotros debemos tener en cuenta para no hacer vulnerable el territorio, es conocer dónde hay infraestructuras. Entonces acá estamos viendo equipamientos, estamos viendo vías en color rojo, y teniendo en cuenta pues su distribución espacial, debemos empezar a ver cuáles de esas infraestructuras están quedando en zonas que pueden poner en riesgo la misma infraestructura o la vida de las personas. Entonces, no sé, ingeniero, si... Bueno, Diego, a mí me gustaría, para completar el ejercicio, bueno, aclarar 2 cosas. Primero, para los que conocen algo de este tema de ordenamiento del territorio, esta presentación no pretende dar una clase de cómo se hace ordenamiento, sino lo que pretende es mostrar que hay municipios como Sesquilé que disponen ya de una información que es muy importante, siempre susceptible de ser mejorada, afinada, aterrizada y precisada, pero que hay un punto común acá de integración, que es la utilización de la tecnología al servicio de lo público. Eso es fundamental tenerlo claro. Eso es lo que nosotros queremos presentar, es mostrar los ejemplos de lo que ya hay, lo que ya existe. Esto no es
y perdón si puedo herir alguna susceptibilidad de Elena y amigos de Esri, cuando me invitaron a mí las primeras veces a conocer esto, pues este software, estamos hablando ya de 15, 16 años, estos ejemplos eran ejemplos sobre un condado en Estados Unidos. Estos ejemplos eran allá, no, esto ya está aquí y esto se aplica acá. Y ya hay información para construirlo. ¿Me ibas a decir algo, Elena? No, Sergio. Ahora después, sigue. Listo. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos decir. Ya voy a empezar a responder una pregunta que veo en el chat de Juan P., pero ya voy allá. Diego, yo quiero que muestres también cómo hay una capa muy importante de información en un municipio, que es la capa de coberturas. Los que conocen de este tema, hoy acá está, digamos, generalizado la metodología para análisis de coberturas que se llama Corin-Lancover. Para los que no conocen, finalmente Corin-Lancover lo que permite es clasificar el territorio en función de cómo está la piel. Pero para conocer la piel del territorio también existen las herramientas, que son las imágenes, ya sean imágenes satelitales o tomadas con fotografía aérea por el IGAR, o hoy también el acceso a los drones. Entonces, Diego, quiero que montes la fotografía de uno 10.000 CAR que trabajó con IGAR, y si tienes ahí un ejemplo a la mano de algo de dron, Diego, para mostrarlo y cómo se utiliza. ¿Tienes ahí coberturas? Sí, señor ingeniero. Bueno, como lo mencionaba Qué pena interrumpirte tanto, pero ese fue el acuerdo de meter la cuchara varias veces. No, ¿Es hacer un zoom para que veamos un nivel de detalle en algún sector o cerca al sector urbano o el embalse, por favor? Claro que sí, ingeniero. Con todo gusto. Vamos a hacer un zoom acá hacia la zona del embalse. Como lo mencionaba el ingeniero, pues la capa de coberturas de la tierra Corin-Lancover, digamos, es una metodología que adoptó para Colombia el IDEAM. La metodología pues viene del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y básicamente lo que hice es coja una imagen que tenga muy buena resolución y a partir de ella identifique las coberturas que se puedan pues observar. Digamos que otra gran ventaja que tiene Colombia es que el Instituto Geográfico, mediante convenios como con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pues ha adelantado proyectos en los que ha levantado la imagen, imágenes de alta resolución con vuelo aéreo para todo Cundinamarca. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo. Esta es la imagen para Sesquilé y la capa de coberturas del suelo. Entonces, como pueden observar, nosotros lo que entramos a hacer es identificar coberturas, identificar vías, identificar cultivos, y eso pues nos ayuda mucho para la obtención del producto final de amenazas y riesgos, incluso para la toma de decisiones, y es una herramienta que sirve mucho para conocer el territorio. Gracias, Diego. Bueno, acá veo, ¿puedo iniciar a Vanessa a responder unas preguntas? Listo, si quieres empieza con esas y ya te hago Listo. otra para que pues, Aquí no solamente tengo una, Juan P. ¿Qué tanto se están implementando estas herramientas a nivel municipal en Colombia y qué obstáculos existen para esto? Juan, yo te puedo decir que a nivel de, esto ahora te lo puede responder mejor Mauricio de Esri, pues porque ellos saben quién los tiene, pero yo sí te puedo decir que generalmente los municipios más grandes o las ciudades más grandes, yo creo que casi todas disponen de esta herramienta. Y a nivel municipal, no sabría decirte qué porcentaje hay. Sé que en Cundinamarca ya hay una buena cobertura, pero eso es directamente proporcional a la capacidad organizativa y administrativa de los municipios. Y por eso este proyecto se vuelve muy importante, porque aquí yo creo que hay oportunidades de sinergias y colaborativas, tanto de quienes tienen la plataforma o quienes Esri, como quien
sabe poner esto al servicio de la administración pública, tanto las administraciones como tal. ¿Cuáles son, para mí, los principales obstáculos que existen en esto? Son, y yo hablo porque trabajo mucho a nivel de municipio, más que de corporaciones, de entes territoriales, digamos, como ciudades principales. Los principales obstáculos están, uno, en la capacidad administrativa, es decir, tener dentro de sus áreas de planeación un área de sistemas de información con las personas capacitadas para que puedan hacerlo. Y yo pienso que cada día, como en muchas otras herramientas tecnológicas, en la medida en que las herramientas tecnológicas son mejores y sirven más y se desarrollan más, también sus costos van bajando y son accesibles. Y hoy día sé que, pues Elena ahora lo puede decir, hay muchas ideas, muchas alternativas, muchas estrategias para que haya accesibilidad a esta información. Ahora, aquí me pregunta, esta pregunta es de Ángela María Forero. ¿Hay información para la cuenca del Tunjuelo? Uy, la cuenca del Tunjuelo es una de las cuencas, yo creo, más estudiadas, lo puedo decir porque en mi ejercicio profesional recuerdo que hacia el año 2005, 2004 fue digamos, en la parte más intervenida, parte de la ciudad, cuando una creciente, una avenida del río Tunjuelo inundó todas las, digamos, estas grandes cárcavas de explotación de material en el sur de Bogotá. Ahí se hicieron muchos levantamientos, pero muchos levantamientos de cobertura y eso se hacían con fotos o con topografías o con cosas de este estilo. Hoy día la cuenca del río Tunjuelo tiene una imagen maravillosa, tiene un tema de autoridad ambiental compartida, porque es una cuenca compartida entre la autoridad del distrito y la Corporación Autónoma Regional. Pero estoy seguro, y bueno, lo he conocido desde diferentes escenarios, yo también trabajé en la CAR y conozco que hay información y muy seguramente se encuentra tanto en las entidades oficiales como en las corporaciones autónomas regionales y en la alcaldía de Bogotá. Acá hay otra pregunta, acá veo César Nicolás Martelo, perdón un segundo. Muchas gracias por la persona. Se han encontrado, se han encontrado con que la información institucional disponible posee una escala muy baja. De ser así, ¿cómo ha solucionado dicho inconveniente? Qué pregunta tan interesante, César Nicolás. Mire, yo siempre he dicho que la no disponibilidad de cada vez tener una mejor información no es pretexto para no planificar y para no hacer las cosas. Y el tema de escala en Colombia es un tema que en lo personal creo que hay que darle una mirada de cómo le encuentro yo la solución a las cosas y no cómo se me vuelve un impedimento para hacerlas. Y me voy a explicar. Mire, hoy día con las imágenes satelitales y con herramientas de este estilo, el último ejemplo que poníamos, tener el mapa de coberturas, si nosotros nos vamos al pasado, pues los mapas de cobertura más hermosos que existen pues son los de las expediciones de Agustín Codazzi o von Humboldt, que eso es finalmente lo que hace esto. Esto lo que hace es ver el territorio y ponerlo en cartografía y decir aquí hay un bosque primario, aquí hay unos pastos, aquí hay partes, zonas inundables. Todo eso se puede mejorar con información. Hoy día con la información satelital, y aquí le voy a pedir la ayuda a Diego, nosotros podemos tener imágenes que nos permiten precisar el territorio con unos márgenes de error de altura de cuánto, Diego, y es el 12.5. ¿Cómo es que tú me lo explicas, Diego? Estás sin audio, Diego. Qué pena. Así es, ingeniero, ya
con el avance de la información, pues digamos que se dispone de información satelital gratuita con tamaños de píxeles de 12.5 por 12.5. Entonces, aparte de eso, digamos que si no existiera cubrimiento para esta zona, ya hay maneras de generar información que, digamos, es relativamente asequible, como el uso de drones. Con el uso de drones se pueden levantar imágenes de muy buena calidad, y lo que hace uno es un proceso de restitución que básicamente es asignarle mayor precisión a las coberturas. Gracias. Sin embargo, la pregunta de César Nicolás tiene elementos que sí se vuelven retos más que problemas. Por ejemplo, la clasificación agrológica de suelos que tú bajas del IGAP es una clasificación hecha en unos 100.000. El IGAP ya para la sabana de Bogotá, terrenos planos, adelantó una clasificación 1.10.000. Eso tiene obviamente unas connotaciones muy importantes. La cartografía, por ejemplo, de lo que es subsuelo, geología e hidrogeología, tiene unas escalas altas. Los PONCAS exigen unas escalas 1.25.000. Pero todos estos retos de cartografía uno tiene que hacer en las salvedades, precisiones o cuidados con los que tiene que abordar la información. Ahora, es muy diferente trabajar en información cercana a los principales centros poblados del país que cuando te vas a trabajarla en zonas como la Orinoquía, la Amazonía, que dispones de menos información. Siempre va a ser un gran reto el tema de la información. Ángela María... Sergio, dame un segundo porque habían dos preguntas antes de hace rato. Entonces la primera es: ¿la información se puede usar en cualquier parte del país? Y la segunda es: esa información, hasta que es un campesino que tiene hectáreas, ¿cómo podría ver útil la herramienta? ¿Cómo puede ayudar a la toma de decisiones? La segunda pregunta se la oí cortada. La segunda es: esa información, ¿hasta qué escala va? Un campesino que tiene 5 hectáreas, ¿cómo podría ver útil la herramienta? ¿Cómo puede ayudar a la toma de decisiones? Bueno, la primera pregunta, la disponibilidad de la información, obviamente cuando uno mira la información que hay en el país, hay en ciertas variables y en ciertos tipos hay huecos de información. Y como lo tiene hoy, digamos, en este ejemplo, que son municipios cercanos a la sabana de Bogotá, tienen muy buena información, pero si yo ya me bajo a la zona de Río Negro, hacia Paime, Villagómez, Jacopí, ya la disponibilidad de la información empieza a ser cada vez un reto mayor. La segunda pregunta, esa sí que me encanta. ¿Por qué? Porque aquí viene una gran aplicación que nosotros la hemos implementado en los pods. Cuando uno hace un pod, el pod tiene una etapa de diagnóstico. Y construir el diagnóstico, yo siempre lo he dicho, no es ir a hacer un inventario de lo que hay. Construir el diagnóstico, hay que siempre agregarle una palabra que se llama la construcción participativa del diagnóstico. No sé si Diego pueda rápidamente, en el tiempo que tenemos, mostrar un ejemplo de lo que yo voy a decir, y si no, pues nos disculpan, pero para la próxima sí lo vamos a tener, pero sí les voy a decir qué hacemos. El señor que tiene su finca o su lote o su tierra o su patrimonio, porque para él eso es todo, de las 5 hectáreas en territorio, cuando se construye un plan de ordenamiento, nosotros ya hacemos cartografía social. Y la cartografía social la trabajamos vereda a vereda. Y esa cartografía social es la que nosotros la llevamos acá. Y la precisión que da el señor de la vereda Quisquiza en el municipio de La Calera es más precisa que todos los sistemas de información de los satélites. ¿Por qué? Porque el señor que está allá en Quisquiza, cuando uno le pone una herramienta de estas visual y una foto, el señor se ubica y le hace uno zoom y le dice: señor, usted está parado acá. Y ese señor nos ha ayudado a nosotros a identificar, mire, en esa montaña al frente
Hace 2 años hubo un derrumbe. Resulta que para hacer movimientos de remoción en masa, la forma de calibrar el modelo son con eventos históricos. Ese señor es el que dice, mire, ahí está la quebrada y esa quebrada ya está seca. Entonces nosotros llevamos quebradas con déficit de agua al plan de ordenamiento y sabemos que ahí hay un problema de abastecimiento de agua. Ese señor es el que nos dijo también, y lo estoy poniendo en cabeza de ese señor, que nos está diciendo es que aquí se están metiendo cada año y mire, hasta aquí llegaba el bosque y ya van allá arriba. Y eso nos permite cartografiarlo en el mapa de coberturas. Ese señor es el que dice, aquí había presencia de ciertas especies de fauna que hoy día no están. Ese señor también es el que nos permite decir qué se está cultivando ahí. Resulta que en el mapa de coberturas viene por niveles. Una cosa es decir es un cultivo, otra cosa es decir es un cultivo y es un tubérculo, otra cosa es decir es un cultivo, un tubérculo y es papa. Todo eso se vuelve una información. Si nosotros vamos a territorio a hacer cartografía social con las personas de abajo y la empezamos a recopilar, yo creo que eso es casi maratónicamente imposible si no existiera una forma de compilarla y poderla poner acá. Ahora, un sistema de esos va y viene, tiene 2 líneas. Resulta que a ese señor, una herramienta de estas es la que le permite a un municipio decirle cuál es su clasificación del uso del suelo, qué puede hacer, que si tiene la quebrada, que si tiene el nacimiento, que si tiene cobertura forestal, permite hacer control, permite hacer seguimiento, también le permite decir muchas otras cosas relacionadas con el ordenamiento, le permite también, pues no quiero entrar a temas de salud, economía, pero todo eso se puede integrar acá. Otra pregunta, por favor. Las preguntas serían las que ya están en el chat. Ahí sí creo que estaba pendiente de responder la que tú estabas diciendo, la de Ángela, si no estoy mal. La de Ángela María. Con base en las capas mostradas, podríamos ver decisiones tomadas en ordenación del territorio del municipio. Decisión tomadas. A ver, claro que sí lo podemos ver. Lo que en este momento, digamos, nosotros no es que no podamos mostrar ni no podemos decir es cosas como que no esté definido dónde va a ser la expansión urbana del casco urbano, si la va a haber. Pero desde luego que hay decisiones importantes en el territorio que se pueden materializar o se pueden ver acá. Por ejemplo, al cargar Diego la capa de clasificación agrológica 2 en la parte superior izquierda, o sea, noroccidente del municipio, nosotros allá encontramos que es una zona de un alto potencial agrológico y por lo tanto la vocación de ese suelo tiene que ser para una política orientada a fomentar los usos agrícolas o agropecuarios. Eso es. 2. Los suelos que nosotros vemos ahí hacia la mitad, que es la zona de Tierra Negra, esos suelos son unos suelos de altísimo potencial y además que se encuentran cruzados, digamos, con las partes altas entre 2 zonas declaradas, pero son suelos de un alto potencial agrológico. ¿Qué quiere decir ahí? Que, por ejemplo, ahí no se puede usar la vivienda campestre. Y hay una gran presión en ese suelo por vivienda campestre. Y te pongo el ejemplo para no entrar en ordenamiento. Mucha, digamos, migración de población ha llegado acá a comprar al nativo, al que cultiva la tierra, su finca. Pero eso es una casa campesina en función de ordenamiento, no es una casa campestre. Otra cosa es que se use como una vivienda campestre. En ese suelo no se podría desarrollar la vivienda campestre, que es la que permite hacer la parcelación, es decir, conjuntos o condominios de vivienda campestre. Eso es un ejemplo de las decisiones que se pueden tomar, que se pueden ir tomando, o sea, que se han tomado y que van allá.
Otro elemento de lo que nosotros podemos tener aquí con esta información. Cuando Diego mostraba todas esas zonas que por lo general el alto riesgo, las zonas con condición de riesgo se pintan rojitas, eso me indica a mí dos cosas. Primero, que son suelos que están protegidos porque tienen un alto riesgo. Pero el alto riesgo no quiere decir que no se pueda tocar. El alto riesgo implica que hay que adoptar políticas para definir si el riesgo es mitigable o no es mitigable. Y si es mitigable, pues se pueden hacer las cosas. Si no es mitigable, pues hay que tener cuidado, ya hay que aislarlo, ya hay que separarlo. Las decisiones que hoy se puedan tomar en la formulación con el modelo de ocupación, pues están también muy relacionadas. Acá hay un elemento muy fuerte de ocupación del territorio, que es el embalse y la vía Bogotá, la BTS, que es Bogotá, no, Briceño, Tunja, Sogamoso, esa vía BTS, todas las vías siempre van a generar corredores de inducción de desarrollo. Y si uno, la experiencia, y estoy un convencido de eso, si uno no reglamenta cómo se usan los suelos al lado de una vía, terminan habiendo ciudades alargadas al lado de las vías. Entonces, eso también permite identificar dónde se dejan los corredores de servicio suburbanos para pues, todos los servicios que hay al lado de una vía, pero también en el momento en que yo los delimito, evito que se generen grandes corredores viales donde empiezan con una venta pequeña y se va consolidando después en una cabaña y después ya sin servicios públicos empiezan a asentarse las comunidades, y además eso pasa, digamos, en el análisis del Estado, y ya después eso no es un problema de los que están ahí, no, es un problema de todos, del Estado, porque se desarrolló allá. Entonces esta información sí sirve muchísimo y sí se pueden mostrar ya ejemplos. Diego, tal vez tú tengas uno en la mente de lo que ya se ha pensado en Sesquilé que se pueda presentar acá. No, no está sin micrófono, Diego. Tendríamos que cargar la propuesta de usos ingeniero para ver la distribución de las zonas de no podemos hacerlo como tal la propuesta de usos, pero bueno, yo creo que con eso sí te da una respuesta no al 100%, pero como nosotros estamos construyéndolo, lo único que nos comprometimos con el municipio es que no hay una propuesta definitiva, todavía no estamos autorizados y sería el municipio el que la debería presentar. Es un tema más legal. Vanessa, adelante. Hay una última pregunta que dice, ¿cuáles son los retos más grandes para la construcción de esa cartografía social en la práctica? En la práctica, los retos más grandes, ¿cuáles son? Uno, tener en cuenta que un plan de ordenamiento territorial debe tener una primera fase de diagnóstico, como lo decía, no solo como inventario, sino hay que recorrer en la forma más, digamos, lo voy a decir de otra manera, hay que buscar en el territorio el mayor número de asentamientos de población, porque nosotros trabajamos con un principio. Nosotros somos expertos en la metodología, pero no podemos venir a creernos que somos los expertos en el territorio de Sesquilé. Los expertos del territorio de Sesquilé son quienes han vivido años en Sesquilé. Nosotros también somos una herramienta y un mecanismo para sacar esa información. Lo otro, el reto, ha cambiado mucho con los sistemas de información, porque ya con ellos, si uno los usa bien, uno puede capturar la localización con la precisión de lo que quiere cada, o sea, de lo que identifica cada experto en el territorio. Y el otro reto es que tenemos que seguir generando, no, por un lado, y hablo de una carrera que pues, Diego es de esa, que es una carrera hermosísima, ingenieros catastrales y geodestas,
gente que maneje el sistema de información, pero seguir formando, porque un plan de ordenamiento debe ser constituido interdisciplinariamente. Es seguir formando personas con conocimiento en los sistemas de información para que apliquen sus conocimientos de sociología, antropología, economía, ingeniería, arquitectura, hacia estas herramientas. Eso es fundamental seguirlo haciendo y obviamente pues trabajar en políticas para que, o en mecanismos o ideas o estrategias que permitan, ideas como esta que nos convoca, que permitan a los municipios con sistemas de información orientar ideas de más largo plazo, de mayor visión, hacia el futuro, hacia la conservación del territorio, pero conservación con usos sostenibles, cosas de este estilo.